Pero hoy tenemos un día maravilloso, una agenda que ustedes podrán revisar en la aplicación del Congreso. Nuevamente les recordamos hoy estar conectados con esa aplicación en donde estaremos enviando información, donde podrán tener la posibilidad de calificar cada uno de los momentos que tendremos durante el Congreso, hacer sus preguntas. Y ayer la actividad en redes sociales realmente fue maravillosa. Así que los invitamos nuevamente para que estén conectados con nosotros en todas las redes sociales, porque ahí también vamos a poder estar interactuando con ustedes. En nombre de todas las empresas asociadas, que nuevamente las estaremos saludando, pero a los que ya están con nosotros, Ambuc, Caja Copy, Cosalud, Comparta, Ecopsos, Emsanar, Asmed Salud, Salud Vida y Medimás, les queremos dar la bienvenida oficial y estamos listos para compartir con ustedes un día en cumplimiento de una agenda académica que ha sido organizada, enfocada en este sector. Vamos a iniciar y a darle esta apertura a este segundo día con un momento bien interesante. Y nos va a acompañar Ludi Alexandra Parada y Óscar Peñuela de Bayer, quienes nos van a dar una charla sobre carga de la enfermedad y la necesidad de una intervención multidisciplinaria para aumentar la efectividad de los tratamientos y el control del costo en salud para el sistema. Ludi Parada, a quien le doy la bienvenida, es administradora comercial y de sistemas de la Universidad de Pamplona, cuenta con una maestría en economía de la Universidad Javeriana. Y Óscar Peñuela, médico cirujano de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en fisiología de la Universidad Nacional de Colombia, además máster en medicina transfuncional y terapia celular y tisular de la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Economía de la Salud y del Medicamento por la Universidad de Barcelona y médico de enlace científico para hematología de Bayer S.A. Así que un gusto que estén con nosotros en esta hora de la mañana para dar inicio a esta apertura del Congreso. Feliz día para todos y que comencemos a disfrutar de toda la agenda académica del día de hoy. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días para todos, muchísimas gracias por estar esta mañana acá, le agradezco mucho a las personas que desde muy temprano nos están acompañando, esperando a que el clima nos colabore. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Lo que vamos a hacer en este periodo corto de tiempo es compartir con ustedes los resultados de un estudio desarrollado en una aseguradora de nuestro país con alta representatividad a nivel nacional, y que está representando aproximadamente el 15% de los afiliados del régimen contributivo. ¿Por qué es relevante esta investigación? Estamos hablando de un análisis de carga de enfermedad y su impacto económico de la fibrilación auricular, la arritmia más común en las personas mayores de 60 años. Una población bastante representativa en nuestra pirámide poblacional, ¿verdad? De una importancia porque está teniendo una alta siniestralidad en el sistema de salud. Vemos, según la información de la literatura, que como lo vamos a corroborar en un momento con los datos de este análisis, que genera 5 veces más riesgo de ACVs y hasta 3.4 veces más riesgo de falla cardíaca. En Colombia estamos hablando, según los datos de la literatura nacional, de una prevalencia de fibrilación auricular para la población ajustada por edad de aproximadamente el 3.6% en población mayor de 60 años. Una enfermedad más prevalente en los hombres que en las mujeres. Una enfermedad bastante recurrente en nuestro sistema de salud. Estamos hablando de una población importante, mayor de 60 años, un diagnóstico de aproximadamente 172.000 casos registrados, pero aquí es importante mencionar el subdiagnóstico que la literatura nos muestra y que efectivamente en los datos reales se evidencia. La literatura internacional también nos invita a pensar un poco en el impacto en términos de costos de esta patología. En Estados Unidos se habla aproximadamente de $14.200 por un paciente de fibrilación auricular y en Europa los datos están registrados entre 450 a 3.000 euros, solo para un caso normal de fibrilación auricular. En Colombia, en realidad, no existen datos concretos, reales, publicados acerca de cuáles son los verdaderos costos.
En ese sentido, hemos estado observando el interés de las aseguradoras y de las instituciones por identificar cómo está su población. Y ese es el caso que les traemos en esta mañana. Es el estudio desarrollado por esta aseguradora que les cuento del régimen contributivo, que tomó la decisión de hacer un análisis, una caracterización de su población y analizar y estudiar los costos y el impacto en términos de carga de enfermedad y en carga económica. Este estudio fue presentado hace 2 meses en tal vez el congreso más importante a nivel mundial de farmacoeconomía, que en esta oportunidad se llevó a cabo en Sao Paulo, y está en este momento en proceso de publicación de artículo porque pues, se considera realmente que los resultados son muy importantes. ¿Cuál fue la metodología utilizada? Y aquí no me voy a detener mucho, sencillamente lo que les voy a contar es que para poder hacer este análisis, digamos que lo que se necesita es interés y mucho juicio, como nos decía ayer el doctor Fernando Ruiz, en tratar de identificar cómo están nuestros pacientes. Lo que hizo esta aseguradora fue identificar a través de los códigos, del código CIE-10 relacionado con fibrilación auricular, cuántos pacientes estaban con esta patología. Se analizó base de datos del 2015 y alguna información del 2016. Se hizo una revisión de la literatura para identificar dentro de las guías nacionales e internacionales cuál es el adecuado manejo de este tipo de pacientes para posteriormente proceder a hacer el análisis de costos. Dentro de los costos se consideraron costos de complicaciones de estos pacientes y se consideraron datos de costos tanto post como no post. Un tema que vamos a ver importante es que se analiza el impacto en la UPC y se considera la data de UPC plana y de la UPC de mayores de 60 años. Bueno, y veamos entonces lo más importante. ¿Cuáles fueron los resultados de este análisis? Vamos a presentar los resultados en 2 grandes grupos, análisis de impacto en carga de enfermedad y el análisis en términos económicos. En términos de carga de enfermedad, se encontró que de los casi 3 millones de afiliados que tiene esta institución, el 54% estaba con al menos un factor de riesgo. Factores de riesgo que están muy relacionados con los que escuchamos ayer en la tarde: diabetes, hipertensión, obesidad y, bueno, falla cardíaca. 33% de estos, es decir, 1 de cada 3 pacientes tiene 2 o más factores de riesgo prevenibles. Esto nos lleva a que de esta población estudiada, casi 5.000 pacientes tuvieron diagnóstico de fibrilación auricular. Es un porcentaje realmente importante que, como vamos a ver ahora, llegó a tener un impacto económico muy alto. Un tema muy interesante es que para el tema de fibrilación auricular existe una escala de medición del riesgo para saber si los pacientes están cercanos o no a desarrollar eventos cerebrovasculares. El 72% de los pacientes se encontraron en la escala 2, lo que quiere decir que están en un riesgo moderado y que deberían tener una terapia de anticoagulación. Lo interesante del resultado es que el 30% de estos pacientes no está recibiendo el tratamiento adecuado, lo que por supuesto conlleva a que estos pacientes terminen hasta en un 70% en ACVs, hasta en un casi 12% en infartos. De estos pacientes se evidenció que más del 60% está recibiendo anticoagulantes orales. Y estamos viendo que de pacientes que son asintomáticos, es decir, pacientes que llegaron a consulta externa por cualquier otra condición, se encontraron con que en alguno de los resultados de los exámenes solicitados por su médico tratante apareció el diagnóstico de fibrilación auricular. Y hay otros que no tienen la suerte, sino que llegan directamente con un evento, con un ACV o con un infarto directamente a urgencias, y es allí donde se evidencia que tienen esta patología. Entonces, en términos de costos, un evento de este carácter agudo está impactando fuertemente los presupuestos en salud de esta aseguradora específicamente. Estamos hablando que un paciente que llega con un diagnóstico por un evento agudo está alrededor de los 37 millones de pesos. Un paciente en promedio para esta aseguradora, solo con el diagnóstico de fibrilación auricular, sin desarrollar una complicación adicional, ya está costando por sí solito 6 millones de pesos.
Es decir, que un paciente diagnosticado con una manifestación aguda le está costando a este asegurador 3.8 veces más, y un paciente con un diagnóstico por infarto le cuesta 6 veces más que lo que le debería costar un paciente diagnosticado y que estuviera en un control ambulatorio de forma juiciosa. Esto en términos de la UPC, ¿qué quiere decir? Quiere decir que un paciente en promedio, solo con el diagnóstico de fibrilación auricular, se está consumiendo hasta 10 UPCs. Y si hablamos de aquellos que vimos inicialmente, que tienen ya o que debutan con un infarto o con un ACV, se pueden llevar entre 30 y hasta 40 UPCs. Entonces son cifras supremamente alarmantes y estamos hablando únicamente de aquellos pacientes que llegan a sufrir la fibrilación auricular o que llegan a tener el desenlace complicado. Pero ¿qué sucede adicionalmente con los que se quedan con una discapacidad posterior? Aquí no están esos datos, que nos incrementarían, por supuesto, los costos que estamos viendo en este momento. La literatura internacional habla de 4 grandes modelos para hacer un manejo adecuado de los pacientes anticoagulados. Sin embargo, insiste en que las clínicas de anticoagulación, que están en línea con ese modelo integral de atención en salud que escuchábamos ayer y que observábamos a partir de nuestro plan de atención integral en salud país, sería una alternativa para poder llevar un manejo adecuado de un paciente anticoagulado. ¿Por qué? Porque tendría las facilidades de acceso a la atención con el equipo multidisciplinario que corresponde, con el manejo, la atención oportuna, con recibir el medicamento oportuno que corresponde de acuerdo a su patología, porque disminuiría el riesgo de sufrir eventos críticos como los que acabamos de mencionar, que acabamos de ver que solo para una aseguradora han tenido un impacto tan grande en términos económicos, y porque permitiría un proceso de educación tanto para el paciente, el cuidador y el equipo multidisciplinario desde la línea de atención primaria, que es finalmente el grueso al que la población general en Colombia tiene acceso más rápidamente antes de llegar a los especialistas. Entonces, de esto que nos podemos llevar esta mañana, la idea de que en una sola aseguradora estudiada, el 54% de los casos de fibrilación auricular están relacionados con factores de riesgo que podrían ser prevenibles. La fibrilación auricular está detectándose en un alto porcentaje de forma incidental o porque el paciente llega con un evento como ACV o con un infarto. Esto se podría evitar si lleváramos a cabo programas de concientización de atención primaria de la enfermedad y si pudiéramos llevar la implementación de modelos de atención que llevaran un equipo multidisciplinario, educado, para poder controlar a este tipo de población. Las clínicas de anticoagulación podrían disminuir el impacto en términos de carga de enfermedad y el impacto económico, en términos de reducción de visitas, de hospitalizaciones, que generan, por supuesto, un alto impacto en recursos en salud. Y, por supuesto, evitarían un número importante de muertes por esta causa. Ya para terminar, quisiera mostrarles, desde que empecé a hablar, hace algunos minutos, dejamos un contador de muertes cardiovasculares. Vamos a ver en estos minutos cuántas personas han muerto a nivel mundial por una causa cardiovascular. Fíjense ustedes, tenemos 393 personas que acaban de fallecer en estos últimos minutos por causas cardiovasculares. Entonces, esta es básicamente una invitación a que revisemos nuestra población y cómo podríamos, desde el análisis juicioso de nuestra data propia, implementar acciones para favorecer la calidad de vida de nuestra población y, por supuesto, el impacto en términos económicos del sistema de salud. Muchas gracias. Muchas gracias a Bayer por acompañarnos en esta apertura del Congreso.